Había una vez un hombre llamado Lucas Sinclair, un hombre cuya vida estaba marcada por la riqueza, el poder y el control. Era el heredero de un imperio hotelero de renombre, una de las cadenas más grandes del mundo. Su nombre era sinónimo de éxito, de lujo, de una vida llena de puertas abiertas a todo lo que pudiera desear. Con una presencia que llenaba cualquier habitación, Lucas se movía con la certeza de alguien que sabía que podía tenerlo todo, porque lo había tenido todo. Su rostro, siempre impecablemente cuidado, mostraba una mirada calculadora, mientras que sus gestos eran firmes y decididos. Era un hombre que se mantenía distante de los demás, un hombre que parecía estar completamente en control de su mundo. Pero todo cambió una tarde lluviosa cuando un accidente de coche casi le arrebata la vida. El impacto fue brutal, un coche volcado, un guardarraíl destrozado, y Lucas, que había sido rescatado de los escombros con vida, fue llevado de urgencia al hospital. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero el daño más profundo era el que no se veía, su mente, que parecía estar atrapada en una oscuridad sin fin, sin esperanza. Los médicos lo diagnosticaron con un coma traumático. Los informes de los médicos decían lo que todo el mundo quería creer: Lucas Sinclair estaba inconsciente, atrapado en un sueño profundo e irrecuperable. La noticia de su condición rápidamente se extendió. Y su familia, amigos y colegas de trabajo se reunieron para ofrecer sus condolencias. Todos estaban convencidos de que Lucas nunca volvería a ser el mismo, si es que alguna vez despertaba. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Lucas estaba despierto. Había recuperado la conciencia apenas 2 días después del accidente. Pero él decidió no mover un músculo, no emitir un sonido, y sobre todo, no abrir los ojos. ¿Por qué? Porque en su silencio, él escuchaba, observaba y comprendía. Sabía que su familia, aquellos que más debía confiar, no querían su bienestar. Sabía que su madre adoptiva, Catherine, y su primo Damián, habían estado esperando su caída. Ambos pensaban que Lucas, en su estado de coma, ya no representaba una amenaza para ellos. Pensaban que el momento de hacerse con el control de su imperio había llegado. En su estado aparentemente inconsciente, Lucas podía escuchar sus conversaciones. A través de las rendijas de su ojo cerrado, podía ver el ir y venir de aquellos que venían a visitarlo. Aquellos que decían estar preocupados por él, pero que en realidad solo pensaban en cómo aprovecharse de su debilidad. Catherine, su madrastra, una mujer fría y calculadora, no perdía ocasión para asegurar que el accidente de Lucas había sido un golpe de suerte para ella. Damián, su primo, siempre con una sonrisa falsa, no se apartaba de ella. Ambos sabían que Lucas había sido la clave para su ascenso al poder, pero en su estado actual, lo veían como una carga. Si podían mantenerlo fuera del juego, ellos tomarían el control total del imperio, pero Lucas no era tan ingenuo. A pesar de estar atrapado en su propio cuerpo, sus pensamientos seguían siendo claros. Sabía que sus enemigos estaban cerca. Los escuchaba hablar, sin saber que él podía escuchar cada palabra, cada frase que ellos creían que no tendría repercusiones. Y cada día, cada hora que pasaba, Lucas se adentraba más en su propio plan, un plan en el que la única clave era el tiempo. En medio de este caos, había una persona que no se veía atrapada en las mentiras. Que no se dejaba influenciar por el dinero, el poder o las manipulaciones: Mia Winters. Mia era una enfermera que había sido asignada para cuidar a Lucas mientras él permanecía en su estado de coma. Desde el momento en que entró en la habitación de Lucas, ella sintió algo diferente en él. A pesar de estar físicamente inactivo, había algo en su rostro que le decía que este hombre no estaba perdido. No había compasión en sus ojos, ni lástima, sino una presencia tranquila, pero sólida. Mia no veía a Lucas como el heredero rico y poderoso, sino como un ser humano, vulnerable, atrapado en su propio cuerpo. Mia era una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello oscuro y ojos cálidos, pero también llenos de una sabiduría ganada a través de años de trabajo en hospitales. Sabía que su trabajo no consistía solo en aplicar tratamientos y administrar medicamentos, sino en tratar a las personas con el respeto y la dignidad que merecían. Aunque sabía que Lucas era una figura poderosa, él estaba ahora completamente vulnerable ante ella. No tenía idea de lo que Lucas realmente pensaba, pero algo en su ser le decía que no debía tratarlo como un simple paciente. Mientras los días pasaban, Mia se convirtió en la única persona que visitaba la habitación de Lucas sin tratarlo como si fuera un cadáver viviente. Le hablaba con suavidad, como si realmente esperara que él pudiera escucharla.
Y de alguna manera, parecía que él lo hacía. Lucas, a través de su fingida inmovilidad, sentía la calidez de su voz, su respiración tranquila, su actitud profesional, pero también humana, a lo largo de los días. Mia comenzó a sentir que había algo extraño en la situación, algo que no podía ignorar. Los informes médicos estaban llenos de inconsistencias. Las medicinas que Lucas recibía parecían no tener justificación, y las visitas de los médicos eran cada vez más raras. Algo no encajaba, y Mia, a pesar de su profesionalismo, no podía evitar preguntarse si había algo más detrás de este caso. Con el tiempo, comenzó a sospechar que había una razón mucho más oscura detrás de la aparente negligencia que mostraban los médicos y los miembros de la familia. Quizá Lucas no estaba tan indefenso como ellos pensaban. Quizá, solo quizá, la verdad estaba mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Pero Mia también sabía que si se equivocaba, podría poner en riesgo no solo su trabajo, sino su propia seguridad, y así, día tras día, Lucas y Mia compartían un silencio lleno de secretos. Ella confiaba en él, sin saber del todo si él confiaba en ella. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que este hombre que aparentaba estar perdido tenía una fuerza dentro de él que no podía ser ignorada. La historia de Lucas no estaba escrita aún. Lo que sucedería a continuación, ninguno de ellos lo sabía. Pero Mia estaba a punto de descubrir que en este hombre había más que una simple vida de lujo y poder. Detrás de su frágil apariencia, Lucas tenía un plan, y todo lo que necesitaba era alguien que creyera en él. El tiempo pasó lentamente en la fría habitación del hospital, y mientras los días se sucedían, Mia Winters comenzó a sentir que algo no estaba bien. Sabía que los pacientes en coma no tenían mucha esperanza, pero Lucas Sinclair era diferente. Había algo en su ser que no podía describir con facilidad. Aunque estaba inmóvil, aunque su respiración era rítmica y su cuerpo estaba cubierto de cables y tubos, había algo en sus ojos cerrados, en su expresión tranquila, que le decía que no estaba perdido. Sabía que algo estaba oculto, algo que Lucas estaba guardando, como si estuviera esperando algo, tal vez el momento adecuado para revelarse. Sin embargo, el personal del hospital y los médicos no compartían la misma visión. Los informes médicos no eran completos. A veces, las medicinas no tenían justificación, y los procedimientos se realizaban de manera automática, sin tener en cuenta las necesidades reales de Lucas. Mia no era una persona que se dejara llevar por las suposiciones, pero el comportamiento extraño de los médicos y la indiferencia de la familia de Lucas la inquietaban profundamente. Lo que más le llamaba la atención era la actitud de Catherine, la madre adoptiva de Lucas. Una mujer elegante, de rostro inmutable y aire imponente. Catherine parecía estar más interesada en los aspectos financieros de la situación que en el bienestar de Lucas. Cada vez que la mujer llegaba a la habitación, su mirada fría y calculadora recorría el cuerpo inmóvil de Lucas sin el más mínimo atisbo de preocupación genuina. Lo que más inquietaba a Mia era la forma en que Catherine hablaba, como si ya diera por hecho que Lucas nunca despertaría. Por otro lado, Damián, el primo de Lucas, también estaba presente en las visitas. Siempre vestido con trajes caros, su sonrisa era como una máscara que no podía ocultar su naturaleza arrogante. Damián trataba de parecer preocupado, pero su comportamiento no coincidía con sus palabras. A menudo, se acercaba a Lucas y murmuraba cosas en su oído, como si estuviera calculando cuánto tiempo más tendrían que esperar hasta que el paciente desapareciera. Cada vez que Mia veía esto, sentía un nudo en el estómago. Había algo en ellos, en su actitud, que no podía dejar de pensar que era peligroso. Algo estaba mal, y lo sentía en sus huesos. Un día, Mia decidió investigar más a fondo. Mientras los médicos revisaban a Lucas, ella comenzó a examinar los registros médicos. Con el permiso de su supervisor, accedió a los informes de los medicamentos administrados a Lucas. Al principio, todo parecía normal: sedantes, analgésicos, y otros tratamientos estándar para pacientes en coma. Sin embargo, Mia pronto notó que la dosificación de los sedantes no variaba en absoluto. Había pasado ya casi un mes desde el accidente, y la cantidad de sedantes administrados seguía siendo la misma. Sin signos de que Lucas mostrara alguna alteración o agitación que justificara tal dosis. La doctora encargada de los cuidados, Dr. Langston, había firmado todos los informes con una prisa que a Mia le pareció extraña. Cada vez que ella le preguntaba algo sobre el tratamiento de Lucas, la respuesta era evasiva, como si estuviera tratando de evitar cualquier tipo de conversación profunda sobre su estado. Mia sentía que había algo más detrás de todo esto,
algo que no podía entender. Algo que la estaba llevando a creer que Lucas estaba siendo mantenido en ese estado por alguna razón que no tenía nada que ver con la medicina. Fue entonces cuando, una tarde mientras Mia revisaba las pruebas de sangre y los registros de temperatura de Lucas, escuchó un susurro. Estaba cerca de la puerta de la habitación cuando vio a Catherine y Damián conversando en voz baja en el pasillo. Aunque al principio pensó que tal vez los estaba espiando sin querer, no pudo evitar escuchar sus palabras. Catherine dijo, sin ningún atisbo de emoción, tenemos que mantenerlo bajo control. Si seguimos administrándole las dosis correctas, nadie sospechará. Si sigue, dormido, podemos transferir todos los bienes a nuestro nombre sin ningún problema. Damián respondió con una risita nerviosa, que no encajaba con la gravedad de la situación. Lo sé, lo sé. Pero aún tenemos que asegurarnos de que el abogado no se meta en esto. Él sigue diciendo que Lucas tiene derecho a decidir. Pero ¿quién le deja decidir si nunca despierta? Mia no podía creer lo que estaba escuchando. De inmediato, una sensación de horror se apoderó de ella. Lo que estaba sugiriendo Catherine era un asesinato disfrazado. Lucas no estaba en coma porque los médicos lo consideraban incurable, sino porque su familia estaba asegurándose de que no despertara, de que nunca pudiera tomar el control de su propio destino. El corazón de Mia latió con fuerza. En ese momento, todo lo que había sospechado se volvió una terrible verdad. Lucas estaba siendo víctima de una conspiración para despojarlo de todo. Las pruebas estaban allí, tan claras como el agua, pero Mia no podía revelarlas aún. Si lo hacía, podría poner en riesgo su propio trabajo y su vida. ¿Quién creería en ella? ¿Qué pruebas tenía? La única persona que podría confirmar la verdad era Lucas, pero él estaba fingiendo. Mia comenzó a luchar con sus propios pensamientos. Tenía la obligación de hacer lo correcto, pero ¿a qué costo? Si estaba equivocada, podría perder todo. Si estaba en lo cierto, entonces no podía seguir mirando a otro lado. No podía ser cómplice de este crimen, decidió hacer algo arriesgado. Esa noche, mientras el personal de limpieza terminaba su turno y los médicos se retiraban, Mia se acercó a Lucas. La habitación estaba en silencio, solo se oían los suaves pitidos de las máquinas y el murmullo lejano de los pasillos. Mia se agachó junto a la cama y miró a Lucas, que seguía aparentemente dormido. Lucas, susurró suavemente, sé que puedes escucharme. Sé que no estás realmente en coma. Sé que estás atrapado aquí, esperando que alguien vea la verdad. Yo te veo, y voy a ayudarte. Pero necesito que me respondas. No puedo hacerlo sola, esperó unos segundos, pero nada ocurrió. Mia suspiró y se levantó para irse, convencida de que tal vez se había equivocado. Pero antes de salir, algo sucedió, un pequeño movimiento. No era mucho, apenas una ligera flexión de los dedos de Lucas. Pero para Mia, fue suficiente. En ese momento, supo que Lucas estaba despierto. Estaba tan al tanto de lo que pasaba como ella. Y juntos, iban a enfrentar lo que venía. El día que Lucas movió el dedo fue el inicio de algo que no podía ignorar. El leve movimiento de su dedo índice fue todo lo que Mia necesitaba para confirmar que Lucas estaba consciente, completamente despierto y atrapado en un cuerpo que no podía controlar. La pequeña señal, casi imperceptible, fue suficiente para que Mia sintiera que todo lo que había sospechado tenía una base sólida. No estaba equivocada. Lucas no estaba en coma. Él había estado fingiendo todo el tiempo, observando, escuchando y esperando el momento adecuado para despertar. El corazón de Mia latió con fuerza. La situación había cambiado por completo. Lucas no era solo un hombre rico y poderoso atrapado en un cuerpo inmóvil. Ahora, él era un ser humano consciente que, como ella, quería justicia. El primer paso de esa lucha comenzaba con ella. Mia entendió que su rol ya no sería solo el de una enfermera, sino el de una aliada, alguien que podría cambiar el curso de lo que estaba por venir. Pero también sabía que ese camino no sería fácil. La familia de Lucas no iba a quedarse de brazos cruzados. Desde aquel día, las cosas comenzaron a cambiar en la habitación del hospital. Lucas, aunque no podía moverse libremente, comenzó a dar señales de vida de forma más consciente. Cada día, él hacía un gesto mínimo, un parpadeo, un leve giro de cabeza, como si estuviera confirmando las palabras de Mia. Sabía que ella lo entendía, que la confianza que ambos tenían estaba creciendo.
La conexión entre ellos, nacida de su vulnerabilidad, se fortalecía. Mia, sin embargo, no podía quedarse solo en el plano emocional. Aunque sentía una gran empatía hacia Lucas, sabía que debía actuar. Necesitaba encontrar una forma de reunir pruebas, de destapar lo que estaba ocurriendo en el hospital y con la familia de Lucas. Había algo siniestro en todo eso. Lucas era su único contacto con la verdad, y ahora ella debía ayudarlo a salir de esa oscuridad. De ese encierro físico, lo primero que hizo fue comenzar a prestar más atención a los detalles. Las visitas de los médicos se estaban haciendo cada vez más distantes. Dr. Langston, el médico principal de Lucas, ya no le hacía las visitas diarias como lo hacía al principio. Mia no podía evitar notar que sus informes siempre estaban vacíos, que las recomendaciones para cambiar la medicación de Lucas no se cumplían. Parecía que todo estaba estancado, como si los médicos estuvieran siendo controlados por alguien más, o peor aún, como si estuvieran participando en un juego que no comprendían. Al principio, Mia pensó que tal vez era solo su percepción. Pero cuando se dio cuenta de que las visitas de Catherine y Damián también se volvieron más frecuentes, pero sin ningún interés real en el bienestar de Lucas, sus sospechas se confirmaron. Cada vez que entraban a la habitación, Catherine parecía más relajada, como si el destino de Lucas estuviera ya decidido. Y Damián, con su sonrisa falsa y su aire arrogante, la apoyaba en todo lo que ella decidía, sin cuestionarlo. Fue entonces cuando Mia escuchó algo que cambió el curso de la historia. Una tarde, mientras Lucas descansaba en su cama, Mia decidió quedarse en el pasillo un momento después de su turno para escuchar un poco más sobre lo que se decía, cuando la familia de Lucas no pensaba que alguien los estaba observando. En un rincón apartado, escuchó las voces de Catherine y Damián. Había una puerta que separaba el pasillo de la sala de espera, y Mia, temerosa de ser descubierta, se acercó lo suficiente para escuchar sin ser vista. Catherine hablaba con voz baja, casi conspiratoria: este es el momento. Lucas no está despertando, y aunque lo haga, no podrá detener lo que hemos decidido. Si no conseguimos que se quede en su estado, entonces tendremos que buscar una solución definitiva. Ya hemos hecho todo lo necesario para que su fortuna esté asegurada. Damián, con un tono algo más nervioso, replicó: ¿y el abogado? ¿Qué pasa con Avery Blake? Él sigue insistiendo en que Lucas tiene derecho a decidir qué hacer con su herencia. No podemos seguir así mucho tiempo, Catherine. Si Lucas despierta, podría complicarlo todo. No lo hará, dijo Catherine con total calma. Ya hemos tomado las medidas necesarias. Nadie cuestionará nada. El médico nos está ayudando a mantenerlo sedado, y si todo sigue según lo planeado, esta situación terminará pronto. Lo que no podemos permitir es que el abogado interfiera. Si Lucas despierta, tendremos que manejarlo rápidamente. Las palabras de Catherine cayeron como un peso sobre los hombros de Mia. Todo lo que había sospechado ahora era una realidad espantosa. La familia de Lucas no solo estaba esperando que él muriera, sino que lo mantenían en un estado semivivo para despojarlo de todo. La sedación, la falta de atención adecuada, la manipulación de los registros médicos, todo era parte de un plan maestro para asegurarse de que Lucas nunca tuviera la oportunidad de recuperar el control. El miedo que Mia sintió en ese momento la impulsó a actuar. No podía seguir siendo un espectador en esta pesadilla. Ahora sabía que debía proteger a Lucas a toda costa. Esa misma noche, Mia comenzó a trazar su plan. Sabía que necesitaba pruebas para demostrar lo que estaba sucediendo. Así que, cuando los médicos se retiraron y la habitación se sumió en la calma de la noche, Mia aprovechó para examinar más a fondo los registros médicos. Sin que nadie la viera, accedió a los informes confidenciales de Lucas y los comparó con lo que había escuchado. Los resultados eran espeluznantes. No solo las medicinas estaban siendo administradas de forma irregular, sino que los informes de los médicos estaban siendo modificados. Nadie estaba evaluando realmente el progreso de Lucas, ni sus niveles de sedantes estaban siendo controlados. Era obvio que todo había sido manipulado para mantener a Lucas en ese estado de coma inducido. Mia sabía que tenía que hacer algo con esta información. Necesitaba que alguien más lo supiera, pero no podía confiar en nadie dentro del hospital. Fue entonces cuando decidió contactar a Avery Blake, el abogado de Lucas. Aunque ella no lo conocía bien, sabía que era su última esperanza. Si alguien podía detener lo que estaba ocurriendo, ese alguien era él, señor Blake,
Comenzó Mia al hablar con él por teléfono en una llamada discreta. Necesito su ayuda. Algo está sucediendo con Lucas. Creo que hay una conspiración para mantenerlo en coma. He encontrado pruebas que indican que su familia está manipulando su situación. Y yo no puedo quedarme callada. Necesito que me ayude a exponer la verdad. Avery, en su tono calmado pero preocupado, respondió: ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Esta es una acusación muy seria. Si estás equivocada, podrías estar arruinando todo. Pero si lo que dices es cierto, entonces tenemos que actuar rápidamente. No puedo equivocarme, señor Blake, dijo Mia con firmeza. Necesito su ayuda. El tiempo se agota. Lucas está atrapado, y si no hacemos algo ahora, podría ser demasiado tarde. Después de colgar, Mia sabía que había tomado una decisión irreversible. Si Avery Blake no respondía, ella misma tendría que actuar. Ya no quedaba tiempo. Esa misma noche, mientras Lucas dormía, Mia se acercó sigilosamente a su cama. Le susurró con suavidad: Lucas, sé que estás escuchando. Sé que estás despierto. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarte. Pero necesitas responder. Necesitas que el mundo vea que estás aquí, que no te han matado. No puedo hacerlo sin ti. Poco después, Lucas hizo un pequeño movimiento con la mano, un gesto casi imperceptible, pero para Mia fue suficiente. Lucas estaba de su lado. Sabía que tenía que luchar por él, que debía ayudarlo a escapar de esa prisión en la que lo habían mantenido. Con el apoyo de Avery y las pruebas que logró recolectar, Mia entregó la información a las autoridades. La conspiración fue expuesta, y la verdad sobre lo que había estado ocurriendo finalmente salió a la luz. El giro inesperado había llegado, y lo que todos temían se hizo realidad. La conspiración para despojar a Lucas de su herencia había sido desmantelada, pero el precio de esa revelación fue alto. Ahora, todo estaba fuera de control, y Lucas, el hombre que había sido el pilar de un imperio de lujo y poder, estaba finalmente en control de su destino. Sin embargo, el camino hacia su libertad no fue fácil. Las cicatrices dejadas por la traición eran profundas, y no solo en su cuerpo, sino en su alma. Los días después de que la verdad saliera a la luz fueron caóticos. La policía, apoyada por las pruebas que Mia había reunido, arrestó a Catherine y Damián en cuestión de horas. Ambos fueron acusados de conspiración, fraude médico y tentativa de homicidio. La noticia se extendió rápidamente, y los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso. El imperio de Lucas, que había estado al borde del colapso por la manipulación de su propia familia, estaba ahora en una encrucijada. Aunque la verdad había sido expuesta, el daño estaba hecho. El mundo entero había visto cómo su propia familia había intentado matarlo, no solo para apoderarse de su dinero, sino para borrar su existencia. Lucas no sentía la necesidad de venganza. La rabia que ardía en su interior en el pasado había sido reemplazada por algo más profundo, una sensación de vacío que no podía llenar con más poder o dinero. No quería ni pensaba en tomar venganza. Él solo quería un respiro, una oportunidad para sanar, para encontrar paz después de la tormenta. Mia había sido su salvadora, pero también había sido su aliada en algo mucho más grande. Durante todos esos días, Mia había sido la única persona en la que Lucas podía confiar plenamente. No solo la había ayudado a encontrar la verdad, sino que también había sido la única que había visto más allá del hombre rico, del empresario cruel y distante. Ella había visto al ser humano que se encontraba perdido, atrapado en su propia vida, rodeado por la traición de aquellos que deberían haberlo protegido. Tras la revelación, Lucas decidió apartarse de la vida empresarial. Dejó la presidencia de la empresa familiar, el control sobre los hoteles, el dinero que había sido el motor de su vida. Aunque, en principio, pareció que todo esto era un gran sacrificio, Lucas comenzó a descubrir que en realidad había sido una liberación. Su alma, atrapada durante tanto tiempo en un ciclo de poder y manipulación, por fin respiraba con libertad, pero aún quedaba algo más por hacer. El dolor de su pasado lo había marcado profundamente, y si bien la justicia había sido hecha en el sentido más técnico, Lucas necesitaba darle un propósito a su vida que fuera más grande que todo lo que había construido. Tenía que hacer algo por los demás, algo que le diera paz y sentido a su vida. Mia lo entendió perfectamente. Ella, como enfermera, sabía de primera mano lo que significaba cuidar a los demás, pero también entendía que no solo los cuerpos necesitaban sanación, sino también las almas.
Lucas estaba herido, pero no era demasiado tarde. Ella decidió apoyarlo en su proceso de curación, ayudándole a crear algo que lo redimiera, algo que pudiera transformar no solo su vida, sino también la de otras personas. Juntos, fundaron la Fundación Sinclair, una organización sin fines de lucro que tenía como objetivo apoyar a las víctimas de abusos dentro del sistema médico. Lucas, aunque sabía que no podía cambiar el daño que su familia le había causado, deseaba utilizar su poder y recursos para proteger a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Quería asegurarse de que los pacientes vulnerables, aquellos que, como él, se encontraban atrapados en manos de personas que se aprovechaban de ellos, tuvieran una oportunidad para recuperar el control de sus vidas. La fundación comenzó en el hospital donde Lucas había estado en coma. Irónicamente, ese mismo hospital, que había sido el lugar de su mayor sufrimiento, se convirtió en el epicentro de su misión para cambiar el sistema desde adentro. Lucas y Mia pasaban horas allí, visitando pacientes, hablando con médicos, y creando un entorno donde la justicia y la integridad eran los pilares. Para Lucas, la verdadera curación no llegaba solo a través del trabajo de la fundación, sino también en su relación con Mia. Lo que había comenzado como una relación profesional entre una enfermera y un paciente se transformó en una amistad profunda, una conexión que fue más allá de lo que él jamás había imaginado. Mia no solo le había dado una nueva razón para vivir, sino que también le había enseñado el verdadero significado de la empatía y la bondad. Pero la paz que Lucas encontró no fue instantánea. Como todo en la vida, la curación era un proceso lento y a menudo doloroso. Sin embargo, al final, el tiempo y el trabajo que hizo con la fundación comenzaron a llenar el vacío que había dejado la traición. Lucas descubrió que no necesitaba el poder ni el dinero para ser feliz. La verdadera satisfacción venía de ayudar a los demás, de hacer algo que marcara una diferencia en el mundo. Un año después, el nombre de Sinclair dejó de ser sinónimo de solo poder y lujo. La fundación comenzó a ser reconocida como un símbolo de lucha por la justicia dentro del sistema de salud. Las historias de personas a las que Lucas y Mia ayudaron comenzaron a salir a la luz. Pacientes que antes se sentían atrapados en un sistema que no los comprendía, ahora tenían una oportunidad para sanar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Lucas estaba finalmente cumpliendo la promesa de hacer algo más grande que él mismo. El cambio en la vida de Lucas fue profundo, pero también lo fue para Mia. La mujer que había sido testigo de la transformación de un hombre que parecía estar irremediablemente perdido, ahora veía a alguien que, aunque marcado por su pasado, había elegido la redención. Mia, al igual que Lucas, había aprendido que la verdadera grandeza no reside en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de cuidar a los demás, de dar sin esperar nada a cambio. Ella se dio cuenta de que, al cuidar de Lucas, ella también había encontrado su propio propósito en la vida. A lo largo de su tiempo juntos, Lucas y Mia compartieron más que solo sus trabajos en la fundación. Empezaron a compartir su vida, sus historias, sus miedos y sus sueños. Y aunque Lucas había pasado por tanto sufrimiento, su relación con Mia lo hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, era capaz de ser completamente humano, sin las máscaras que el poder y la riqueza le obligaban a llevar. Un año después de todo lo que había sucedido, Lucas Sinclair miraba su vida con una nueva perspectiva. Todo lo que había perdido, todo lo que pensó que definía su existencia, parecía haber quedado atrás. Su nombre, una vez asociado a un imperio de lujo y poder, ahora resonaba en los pasillos de hospitales, en las historias de personas que, gracias a su fundación, habían encontrado esperanza en medio de la oscuridad. La Fundación Sinclair había crecido, no solo como un pilar de justicia, sino también como un símbolo de la posibilidad de redención, pero Lucas no estaba interesado en la fama. Había aprendido que el reconocimiento externo no valía la pena si no venía acompañado de una verdadera conexión con lo que uno hace. Su vida ya no giraba en torno al poder, ni a las ganancias, ni a los hoteles de lujo. La fundación le dio un propósito renovado. Sin embargo, en su corazón sabía que lo más importante que había ganado no era solo la justicia para otros, sino la paz para sí mismo. Mia, su compañera y confidente, se había convertido en más que una aliada en su misión. A lo largo del año, el lazo entre ellos se había fortalecido. Lo que comenzó como una relación entre enfermera y paciente se transformó en algo mucho más profundo. Habían compartido tanto, las luchas internas de Lucas, sus miedos, sus frustraciones, y las pequeñas victorias que compartían mientras luchaban por un mundo mejor.
Lucas no solo la veía como alguien que lo había salvado en el momento más crítico de su vida, sino como una persona que le había mostrado el verdadero significado de la humanidad. Un día, después de una larga jornada de trabajo en la fundación, Lucas y Mia caminaban por los jardines del hospital donde todo comenzó. Era una tarde tranquila, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos y suaves. Mientras caminaban, Lucas no pudo evitar sentir una mezcla de gratitud y reflexión. El mismo hospital que casi le había costado la vida, el mismo lugar donde había estado atrapado en un estado de sufrimiento y traición, ahora se sentía diferente. Había dejado de ser un lugar de desesperación para convertirse en un símbolo de esperanza y cambio. ¿Sabes, Mia?, dijo Lucas, su voz suave, como si estuviera procesando sus pensamientos en voz alta. Hace un año, no habría creído que estaría aquí, haciendo todo esto. Ni siquiera sabía si quería seguir adelante. Pensaba que todo lo que me quedaba era mi poder, mi dinero, pero ahora, después de todo lo que ha pasado, he aprendido que no hay nada más importante que hacer lo correcto. Y lo que realmente importa son las personas. Las vidas que podemos tocar, las historias que podemos cambiar. Mia sonrió suavemente, mirando a Lucas con una mezcla de admiración y cariño. Es curioso cómo a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. No sé si habría sido capaz de ayudarme a encontrar mi propio propósito sin ti. Lucas. Me has enseñado más de lo que imaginas, y no solo sobre cómo luchar por los demás, sino también sobre cómo luchar por uno mismo. Lucas la miró con sinceridad, sus ojos reflejaban la profundidad de la conexión que habían desarrollado. Creo que, al final, todos necesitamos un propósito, algo que nos haga seguir adelante. A veces, ese propósito no tiene nada que ver con lo que creemos que nos define. Mi vida ya no tiene que ver con los hoteles o el dinero. Mi vida ahora tiene que ver con ayudar a las personas, con ser parte de algo más grande que yo mismo. Mientras caminaban por los jardines, Lucas recordó los días oscuros de su recuperación. Recordó cómo había sentido que su vida se desmoronaba. Cómo la traición de su propia familia lo había dejado sin esperanza. Pero entonces recordó también a Mia, cómo ella había sido su luz en la oscuridad, cómo había estado a su lado sin pedir nada a cambio, creyendo en él cuando ni él mismo creía que merecía la oportunidad. Lo que Lucas no sabía en ese momento era que, aunque él había estado buscando su propia redención, también había sido el catalizador para la redención de Mia. Su dedicación y bondad, su insistencia en hacer lo correcto sin importar las consecuencias, había tocado el corazón de Mia de una manera profunda. Ella nunca imaginó que su trabajo como enfermera le daría un propósito tan significativo, tan transformador. El ver cómo Lucas pasó de ser un hombre marcado por la traición a convertirse en un defensor de la justicia y la equidad, la inspiró más de lo que las palabras podían expresar. Una tarde, meses después de haber fundado la Fundación Sinclair, mientras trabajaban juntos en las oficinas de la organización, Lucas miró a Mia, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y emoción. Nunca te lo dije, pero quiero que sepas que, sin ti, todo esto no habría sido posible. No solo me ayudaste a sanar, sino que me ayudaste a encontrar algo más grande que mi propia existencia. Me diste el valor de seguir adelante. Mia lo miró con ternura. Solo te ayudé a recordar quién eres realmente. Lo demás ha sido tu trabajo. Y, honestamente, Lucas, ver el hombre en el que te has convertido ha sido más que suficiente para mí. Has cambiado tantas vidas, y lo seguirás haciendo. Yo solo estuve allí para ayudarte a levantarte cuando más lo necesitabas. El tiempo siguió su curso, y la Fundación Sinclair se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas que se encontraban atrapadas en situaciones difíciles. El trabajo que Lucas y Mia hicieron no solo se limitó a luchar contra el abuso en el sistema de salud, sino que también se convirtió en un esfuerzo por empoderar a las personas para que pudieran recuperar el control de sus vidas. La historia de Lucas y la transformación de su vida tocó a miles de personas que, como él, habían sido víctimas de la indiferencia y la corrupción. La relación entre Lucas y Mia siguió fortaleciéndose, no solo porque compartían una misión común, sino porque también habían encontrado en el otro un compañero, un amigo, un refugio. La forma en que se apoyaban mutuamente, se escuchaban y se cuidaban, les permitió sanar de las cicatrices del pasado y construir una vida llena de significado. Un año después, la Fundación Sinclair había logrado que las políticas de muchos hospitales cambiaran.
Se establecieron protocolos más estrictos para garantizar que los pacientes fueran tratados con dignidad y respeto, y el nombre de Lucas Sinclair dejó de estar asociado únicamente con la riqueza y el poder. Ahora, era conocido como un defensor incansable de los derechos de los pacientes y un símbolo de que, incluso después de la mayor traición, siempre es posible encontrar un propósito mayor en la vida. Lección filosófica: en la vida, nos enfrentamos a momentos que parecen insuperables, momentos en los que la oscuridad parece invadir todo. Sin embargo, la verdadera fortaleza no se encuentra en la riqueza, ni en el poder, ni en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar a los demás. A través del sacrificio, la bondad y la justicia, Lucas encontró la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Aprendió que la verdadera grandeza no proviene de tener el control sobre el mundo, sino de tener el control sobre nuestras propias acciones y decisiones. La vida no siempre es justa, y a menudo la adversidad nos golpea cuando menos lo esperamos. Pero lo que realmente importa no es lo que perdemos, sino lo que somos capaces de ganar a través de nuestras elecciones. La redención no es un destino, sino un proceso, uno que requiere paciencia, sacrificio y una profunda conexión con quienes somos y con lo que elegimos hacer por los demás. Lección final: no importa cuán perdidos nos sintamos o cuántos obstáculos tengamos que enfrentar. La verdadera paz llega cuando dejamos de luchar contra el mundo y comenzamos a luchar por lo que realmente importa. En la lucha por la justicia, la verdad y el bien, encontramos no solo la redención de nosotros mismos, sino también la oportunidad de transformar la vida de aquellos que más lo necesitan. La verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de ser fiel a uno mismo, de actuar según nuestras convicciones y de vivir una vida llena de propósito. En la vida de Lucas y mía, encontramos que la verdadera fuerza radica en la capacidad de cambiar el destino, no solo de nosotros mismos, sino también de aquellos que caminan a nuestro lado.